Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 52. Esto es lo que encontramos, ¿verdad?, de nuestro Evangelio, el versículo 52 de San Juan, del capítulo 6. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces, queridos amigos, aquí comienza esta controversia, ¿verdad? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? O discutir, los judíos discutían entre sí en el versículo 52. Vamos a mirar un poco el contexto del versículo dentro de la narración, este contexto histórico en el que nosotros nos encontramos. ¿Por qué se da esta discusión entre los judíos? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Nosotros decíamos que aquí estamos pasando de la murmuración ya a la pelea, a la disputa. Primero uno va murmurando o murmuras y cuaje y peaje y amoa. Y San Juan capítulo 6, 41, los oyentes murmuraban. Ahora entonces el verbo griego, ermaxonto, bueno, indica una controversia abierta. Vea la griego, pero va de una simple murmuración, va de un simple palabrerío entre ellos, indica una controversia totalmente abierta. Esa controversia de la palabra de Jesús que ya no permite permanecer indiferente, la situación. Peñan de Yara cada vez oyerurebeso de cuera compromiso. Entonces los judíos discuten cómo puede éste darnos a comer su carne. Ñande ya emaguri en el versículo anterior, en el versículo 51, ¿verdad? Que el que come mi carne, peñan de yarare tejaruguga lleva, pealare uanaje, ¿verdad? Y entonces ellos se quedan, pero sorprendidos, va ahí con la cosa de IA. Entonces, de una murmuración simplemente que teníamos, ahora ya comenzamos a una discusión. Y por eso se utiliza esta palabra disputa, ¿verdad? Maxonto, que quiere decir controversia abierta. Esta palabra de Jesús que ya no nos permite ahora permanecer también indiferentes. O sea, no podemos más ser indiferentes. En este sentido, el versículo nos muestra un realismo de esta expresión. Hay un realismo total aquí. ¿En qué sentido, queridos amigos? El realismo ñande ya es y
estos interlocutores, es decir, estos judíos que están aquí, comprenden que Jesús habla de dar su propia carne como alimento. Entonces ellos dicen, miran, ven a Jesús, hay que su propia carne como alimento. Entonces, es esto lo que los interlocutores alrededor de Jesús están entendiendo. Hasta podríamos decir, medio, estos interlocutores comprenden de una manera muy literal, muy directa, la carne, comer la carne de Jesús. Antropófago sería, ¿verdad? Veo hombre, fagocitar, comer, ¿verdad? Comer la carne del hombre. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, de una murmuración, por eso reaccionan con escándalo, ¿verdad? Sus palabras superan todas las categorías religiosas conocidas. Por eso ellos dicen, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Hay un realismo, por lo tanto, de la expresión. Ellos comprenden que Jesús habla de dar su propia carne como alimento. Entonces, queridos amigos, lo que nosotros estamos mirando aquí, la preparación de la revelación eucarística, eso es lo que estamos mirando. Esta es una preparación, una prefiguración o una prefigura ¿de qué cosa? De la Eucaristía, de la celebración en la Eucaristía. Lo que ustedes van a comer, lo que ustedes reciben, lo que ustedes beben, la sangre, lo que ustedes comen, la carne de Cristo. Y entonces es una prefiguración. Se nos está dando, ¿verdad? Se nos está anunciando algo que va a suceder. Preparación para una revelación eucarística. Jesús no corregirá ni suavizará lo que dijo. Ahí la opearé, entonces, lo que sea, cambia palas y más. No. En los versículos siguientes, por lo tanto, va a afirmar con mayor fuerza la necesidad de comer su carne y beber su sangre. Por lo tanto, San Juan, el evangelista, nos conduce hacia el misterio de la Eucaristía. Entonces, cuando nos está diciendo aquí, ¿verdad? Y nos hace entender, ellos no comprenden cómo es esto, cómo puede darnos a comer su carne. Sin embargo, es un adelantarse hacia el gran misterio de la Eucaristía. Recordemos también que estamos ya en el año 100, cuando esto se está cerrando como evangelio, el evangelio de San Juan. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, con el capítulo 6, versículo 52 del Evangelio de San Juan. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Va eticupea lleva, ese piocuala o me etañande pejetekue, apejuecue lleva. Su cuerpo y su carne y su sangre. Estos pues son los dos elementos. Por una parte, queridos amigos, si vamos a mirar desde el contexto cultural, antropológico, queremos mirar un poco de este aspecto. Lo primero que subrayamos es que la comida era una realidad religiosa. La comida como una realidad religiosa, culturalmente hablando, y también de un aspecto histórico, ¿verdad? Culturalmente entramos también en lo cultural antropológico, porque esta pues es la forma como el hombre se manifiesta. Siempre nosotros, todo lo que manifestamos
para algo, para una u otra cosa, siempre tenemos que hacerlo a través de nuestra humanidad, ¿verdad? De nuestra humanidad. Y esa es la gran simbología que enteroetea Yapillaina. Y aquí la comida es una de estas de ellas, una realidad religiosa, culturalmente hablando, que nos indica el aspecto religioso. Para Israel comer no era un acto meramente biológico entonces. No es simplemente ir comer el manducare, sino que las normas alimentarias expresaban siempre también alianza, alianza, alianza. Normas incluso, queridos amigos, normas de qué hay que comer, cómo hay que comer, todo eso. Mira, ya recopete. Alañamañaro, libro del Antiguo Testamento, el Levítico, etcétera, te dan normas. Porque todas estas normas, todas estas reglas, de cierta manera están expresando la alianza entre la humanidad y la divinidad, la santidad del pueblo y su pertenencia a Dios. Santidad del pueblo y pertenencia a Dios. Es decir, cualquier oreía lleva, o sea, tiene su significado. El comer es toda, culturalmente hablando, es toda una reflexión también, dentro de lo cultural, que nos lleva a un sentido religioso, para entender, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, ese manducar, el alimentarse, las normas alimentarias, siempre expresaban esta misma alianza con Dios, a través de los alimentos, a través de estas normas que nosotros tenemos, la relación con Dios. Ahora, el rechazo cultural de la sangre. ABM tiene rechazo total con respecto a la sangre, porque la ley prohibía consumir la sangre, prohibía consumir sangre, porque en ella se reconocía el principio de la vida. En ella se reconocía el hecho de que de allí provenía la vida, de ahí provenía la vida, es decir, la sangre era la vida. Entonces era un poquitito más difícil, ¿verdad? El principio de la vida que pertenecía exclusivamente a Dios, más aún. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? El que no bebe mi sangre, el que no bebe mi sangre. ¿Verdad? Y sin embargo la vida, que tiene un significado tan profundo de la vida en sí, de la existencia del hombre, y que pertenecía, culturalmente hablando, religiosamente hablando, pertenecía a Dios. Ahí está la esencia de Dios, el principio de la vida está en la sangre. Por lo tanto, las palabras de Jesús parecían, por tanto, incomprensibles y provocadoras. Por una parte, pero por otra parte también son muy provocadoras. Es decir, ¿qué es lo que este quiere decir? Son incomprensibles, pero sobre todo son muy provocadoras. Ahora, la resistencia humana ante el misterio, algo siempre existía. La pesa ante enseguida ya y mí, etcétera, etcétera, pero después ya asumimos sin ningún problema y caminamos. No, aquí siempre hay una resistencia humana, ¿verdad? Hay una resistencia humana ante el misterio. Este misterio que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Dios rompe ciertamente los esquemas mentales que nosotros tenemos. Esquema mental la lleva una vez que entramos dentro de ese esquema, y podemos reaccionar discutiendo, y como justamente aquí va a suceder. Orecola y esquema, entonces va a ir con la geía. Orecola ore cultura, orecola ore tradición, pecha, roñemongueta, pecha, orero y cuá. ¿Viste? Hay una novedad de vida, hay una propuesta diversa. Entonces entramos en discusión, en lugar de escuchar. A ver, de que los judíos se pusieron a escuchar atentamente lo que Jesús decía. No, enseguida allá o reaccionamos hoy.
Ya hay, por lo tanto, aquí una manera de reaccionar negativamente. Muchas veces no rechazamos una verdad porque sea falsa, sino porque supera nuestra manera limitada de comprenderla. Supera, ¿verdad? Supera, absolutamente supera todo. Entonces, estos elementos, queridos amigos, son muy importantes, ¿verdad? Que nosotros lo tengamos en cuenta, que nosotros lo veamos y que nosotros podamos también hacer un camino, ¿verdad? Para poder superar y comprender. Porque como, ay, no le de yara, al final de cuentas, y cuando ella de, añañe moyana, ay, ay, sanguetete, ya en ducuana, volvemos enseguida con más de yara, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Muy interesante, porque en este versículo 52, los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Pero discutía, esto es lo que los judíos están discutiendo. Va, ella come esta ñandé, pejete cue lleva, a pejucue, ¿cómo? Estamos yendo casi hasta muy literalmente, ¿verdad? En el texto. Eso es lo que nos quiere presentar aquí San Juan desde su reflexión teológica. Y entonces tenemos algunas palabras claves para entender este versículo. El primero es emaksanto, discutían, emaksanto, discutían, contendían, combatían entre ellos, etcétera, eso ya es medio furibundo, nañas endúgenas, sino que hay murmuración, sino que ahora ya hay una discusión, emaksanto, combatir entre sí mismo, ¿verdad? Entonces, este verbo, emaksanto, procede del verbo griego maxomai, que significa combatir, disputar, enfrentarse intensamente hoy. Daja hoy la pesa superficialmente minte hinaku ñonaino y lleva pereja sacueo ku yaguajan barakaya a opayilma. No. A ver, oñe movió, y oñe confronta igual. Oiga ese. O sea, es una discusión intensa, un enfrentarse y disputar de una manera muy intensa. Eso es lo que nos dice aquí en maxanto. Del verbo decíamos maxomai. No se trata de una conversación serena. Entonces, ya voy a poner mi ave, ya ñemonguetami, ya jesami, loicoa cuetena, loicoa jina ñande apitebe, no, nada de eso, sino que aquí nosotros entramos en una discusión fuerte, en una discusión severa. Entonces, esta es una división provocada por la expresión de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo puede, o sea, él decía, el que tienen que comer, ahí está, tienen que comer, yo soy, ¿verdad? Yo soy ese pan bajado del cielo, pero que significa comer mi carne y beber mi sangre. Ustedes hay la discusión a la problema. Y por lo tanto, las palabras de Jesús son las que están provocando esta división. Y no hay una conversación serena, no hay una conversación tranquila, sino que enseguida hay una división que provoca la palabra de Jesús. Ahora, mirando exegéticamente, manifiesta el poder discernidor de la revelación. Aquí hay un poder, ¿verdad?, que hace discernimiento, este poder que nos hace entender. Cristo no busca dividir, pero su verdad descubre lo que existe
en cada corazón. Aquí está lo lindo, queridos amigos. Es decir, Jesús no es que viene aquí para dividir, ¿verdad? A pesar de que en otro evangelio decimos, yo he venido aquí como quiero que esté ardiendo y ya esté todo dividido por mi causa. Bueno, pero aquí quiere decir otra cosa, ¿verdad? Jesús no viene para dividir en el sentido negativo, sea yuoi, podi, pajanguaya, peiko y pajanguaya, oñón día, sino que su verdad, la verdad que les tiene que hacer libre, esa verdad hace descubrir al hombre, ñandé, la ya descubrí ya hoy, ya esa cuasa, ya esa peasa, entonces nos damos cuenta, pero de dónde yo estoy metido, ¿verdad? Y eso es lo que después, de cierta manera, nos divide. La conversión desde Dios es lo que después nos lleva a un seguimiento verdadero de Cristo. Miren que esto es interesantísimo, ¿verdad? Porque no viene así directamente a dividir. Bueno, de amoa. Y después cada uno sigue en lo suyo. No. Aquí es un descubrir quién es Jesucristo. ¿Cuál es la propuesta de Jesucristo? ¿Qué es el requisito esencial y fundamental para seguir a este Cristo que nos dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga, etcétera? Y el que recibe, justamente, el que come mi carne, quiere decir una adhesión total a Jesucristo. Entonces, upea la ñandeuerajá a una vida nueva, diferente. Y eso es lo que de cierta manera nos quita, ¿verdad?, de la relación con los demás. Si yo estaba antes con mi amigo drogadicto, con Ayuhu Peñante, ya hace. Y entonces dice, maebio pea, maebio amor, etcétera, maebio ande y pobre ella, ¿verdad? No. Es que ese encuentro con Jesucristo nos ayuda a salir de esa realidad. Hay otra palabra clave que es el pos, aquí aparece. ¿Cómo? Hacen una pregunta, ¿cómo? Es un adverbio interrogativo, pregunta por el modo o la posibilidad de una acción. Pero aquí nos expresa una búsqueda humilde. No es que él dice, ¿cómo es que, verdad? Sino que la dificultad de aceptar algo, eso es lo que quiere decir el pos. No, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Se dan cuenta? Depende un poco de la acentuación que nosotros le damos a esa expresión. Va ese piopea es amigo. No puede ser. Va ese amigo. ¿Viste? El cómo aquí. No como decir cuál es el camino, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer esto? No, en forma humilde, ¿verdad? Sino que va piopea amigo. Va ese y copea y yapota, ¿verdad? El cómo podemos hacer esto. El pos. Entonces la fe no elimina la razón, sino que la purifica y eleva. Y por lo tanto, el problema comienza cuando el hombre pretende que Dios solamente pueda hacer aquello que su inteligencia consigue explicar. Volvemos enseguida nosotros con más. Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 52. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Queridos amigos, como siempre, cada versículo nos enseña algo, ya es a mí por lo menos algunos elementos. Cuáles son los puntos claves que tenemos que mirar como una enseñanza, ¿verdad?, de estos versículos que son muy interesantes. En primer lugar, tenemos que mirar y tenemos que decir que una palabra que obliga a decidir. Es una palabra que nos obliga a nosotros a tomar decisiones. Es decir, cuando Jesús revela, Él se da a conocer. Entonces, la revelación de Jesús siempre hace pasar a los oyentes de una simple murmuración a una decisión personal. Upea la ñande yara la pena, upea la pedagogía, peñan de yara oyapoa. De una simple murmuración tenemos que llegar a una decisión personal. Entonces,
Esto quiere decir, queridos amigos, que abrirse al misterio o encerrarse es lo que nos va a provocar en nosotros, ¿verdad? O nos abrimos a la palabra del Señor o nos cerramos a la palabra del Señor. Dos posibilidades, ya veré cómo, dos posibilidades. O abrirse o cerrarse. Y eso es entonces lo que uno tiene que entender, ¿verdad? Porque la revelación de Jesús hace eso. O nos abrimos o nos cerramos. Una segunda posibilidad, queridos amigos, es el realismo del don eucarístico. Realismo del don eucarístico. Entonces, queridos amigos, cuando estamos hablando de este realismo del don eucarístico, Jesús no ofrece solamente ideas, sentimientos o ejemplos morales. Atención. Jesús, hoy cuando ella deja ya puede tener lista. Pea pellapota, pecha pellapota, peala el sentido moral, mía ya pues. Sino que él mismo se está entregando como ese alimento total. Opearen entonces la reacción total, la lleva. Porque ustedes saben esa frase que solemos repetir. El ejemplo arrastra a la gente. El ejemplo arrastra. Es decir, yo no te voy a hablar simplemente de moralidad o de enseñanza de lo que vos tenés que hacer. De esa casa lleva, porque en derecho ella va ella van de ella por las cosas. ¿Entendiste? Entonces, ese es el sentido moral, ¿verdad? Es el ejemplo moral perfecto e importante. Es una entrega, ¿verdad? A sí mismo como alimento verdadero. Es ese alimento verdadero que es entrega total, entrega verdadera. Y de esta manera se está anticipando sacramentalmente su sacrificio en la cruz. Sacramentalmente, ¿verdad? Su sacrificio en la cruz. Entonces, aquí nosotros podemos entender muy bien, ¿verdad? Que esta entrega a sí mismo como un alimento verdadero. Un alimento anticipado. Y entonces, esto quiere decir, queridos amigos, que nosotros tenemos que entender que sacramentalmente el sacrificio que se hace en la cruz es una entrega total. Porque hay un sentimiento profundo, ¿verdad? No es simplemente moralidad, no es simplemente moralidad. No es simplemente leyes o normas, pero de ella, pues. Está esa frase tan interesante, ¿verdad? Que es tan linda. Lo que tú eres me grita tan fuerte que no oigo lo que me dices. Lo que tú eres me grita tan fuerte que no oigo lo que tú me dices. Me ese ideas. Hay una tercera razón, queridos amigos, que es justamente como enseñanza. Toda la enseñanza del Señor es una razón también para nosotros que siempre está abierta a Dios. Una razón abierta a Dios. La inteligencia es un don precioso, ¿verdad? Pero necesita humildad. Necesita humildad. Yaguapilla calculañas hindú. Dios es siempre mayor a nuestros pensamientos. Dios va mucho más allá de nuestros pensamientos. Y puede realizar aquello que nosotros no alcanzamos a imaginar. Daya calcula paina, daya esa paigina o lo que sea, pero Dios va mucho más allá. Otro elemento también es que la Eucaristía como comunión con Cristo. Esta es otra enseñanza muy importante. O sea, entrar con el cuerpo y la sangre de Cristo en comunión. Estamos entrando en comunión con el Señor, con Dios, con la divinidad. Este es esencial y fundamental porque nos está hablando de una Eucaristía, de un rito, de encontrarnos verdaderamente con el Señor. Comer la carne del Señor significa recibir a Cristo vivo, muerto y resucitado, entrar en comunión profunda con su persona. Y por último, queridos amigos, una quinta enseñanza de la discusión a la adoración. De la discusión a la adoración. Nosotros podemos quedarnos simplemente en la discusión allá. Sin embargo, si llegamos al misterio eucarístico, entonces no basta discutir razones que hay aquí o lo que sea, no. Sino que la contemplación eucarística, queridos amigos, nos lleva a una
relación profunda e íntima con el Señor. Y a eso es lo que nosotros estamos apuntando. Es decir, necesitamos acercarnos con fe, arrodillarnos ante el Señor, reconocer ante quién estamos nosotros, ¿verdad? Se dan cuenta, queridos amigos, este versículo es maravilloso, ¿verdad? Nos enseña, nos ayuda a hacer un camino. Saber qué es lo que el Señor nos está pidiendo cuando nos dice el que come, ¿verdad? Mi carne. Tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre. Quiere decir entrar en esa sintonía y en esa relación profunda con el Señor. No tomarlo en un sentido literal, nos dice al final de cuentas San Juan aquí en su Evangelio. Sino que lo que yo le estoy diciendo es aquí entrar profundamente en el conocimiento de Jesucristo, pero porque tenemos una relación espiritual profunda. Pidamos esta gracia entonces, y eso nos va a llevar a nosotros cada vez que nos acercamos a la Eucaristía, a la común unión, a recibir la intimidad profunda de un Dios que nos llama a una relación íntima, para entender que este es el único camino, queridos amigos, de realización y de plenificación del hombre. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.